Perfecto, pues bueno, dentro de esta integración de todo lo que vamos a estar también revisando es como que implementando las estrategias para también ir revisando qué podemos diagnosticar, cómo también debemos de ver esta parte. Hay dimensiones también dentro de los niveles del diagnóstico, hay dimensiones en el cual pues tenemos que ir como que identificando qué es lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Y los objetos también dentro del contexto que vamos a ir revisando. Dentro de la primera dimensión está la dimensión individual, que esta prácticamente es con el objeto de estudio de la persona que ya hemos pues prácticamente observado, analizado o evaluado, ¿no? Aquí es donde vamos a trabajar de lo que habíamos comentado dentro de los diagnósticos, dentro del modelo biológico, identificando alguna característica esencial de la persona, dentro de la capacidad psicomotriz, el concepto intelectual, lo cognitivo, el área personal en la motivación, vamos a ver inteligencia emocional también, y lenguaje y comunicación. Esto dentro de la función, dentro de la dimensión individual, cuando trabajamos con una persona. Otra parte es de la dimensión individual, pasamos a la dimensión académica. Esta tiene que ver en relación con el alumno, en la relación del profesor, en cómo también trabajamos en el salón de clases, cómo trabaja la institución también para ir como que generalizando y también previniendo algunas cuestiones educativas y qué programas o medidas de o alternativas o recursos voy a utilizar yo como docente para poder ir procesando esta parte del aprendizaje. Para ello se usan como que programas, usamos recursos, usamos métodos, ¿no? Que nos van a ir ayudando a ir pues, prácticamente clarificando la calidad de enseñanza y aprendizaje. Y la otra dimensión es la socioambiental. Esta ya involucra a papá, a mamá, al docente, al grupo de los amigos, a la escuela, ¿no? El contexto en el cual yo me encuentro rodeada o rodeado. Y pues el objeto de estudio siempre va a ser el contexto social, ¿no? Entonces, cada una de esta parte nos va dando como que el diagnóstico también para ir revisando todo lo que está implementando la o el pequeño y dentro de las dimensiones, pues prácticamente se van revisando áreas de intervención. Lo biológico, pues prácticamente que les había comentado, es el área del neurodesarrollo, la capacidad madurativa, cómo se encuentra el pequeño de salud, cómo está la capacidad de la psicofisiología y cómo está también esta parte neurológica dentro de la capacidad de aprendizaje. Lo motriz, pues siempre va a estar relacionado con todo dentro de la motricidad fina y gruesa, que pueda escribir bien, que tenga sistema de prensión, lateralidad, esquema corporal, cómo camina, e inclusive hay algunas funciones también que podamos ir viendo dentro de la psicomotricidad, si hay pie plano, ¿no? Si hay condición física también al momento de efectuar alguna condición de ejercicio o práctica en deporte, ¿no? En lo cognitivo y lo intelectual también es como que ir revisando el proceso de el aprendizaje significativo, en el cual se va relacionando con la inteligencia del pequeño, pues prácticamente los conocimientos básicos que tiene, cómo va también adquiriendo lenguaje, esta parte de lo cognitivo, si hay memoria, si tiene como que estilos de autoaprendizaje, si hay imaginación, ¿no? Y cada una de estas partes que también van como que anclando mucho la capacidad de análisis de los pequeños. Dentro del ámbito motivacional, pues es toda aquella en intereses y actitudes, que esto también es mucho en función a trabajo de motivación interpersonal y pues de manera externa. Nosotros tenemos como que la capacidad de ir motivando y ir desarrollando como que mucho esta pauta y todo lo que podamos ir como que relacionando para poder y potencializando esta capacidad de aprendizaje de las y los pequeños. Esto dentro de la dimensión individual, ¿ok? Está la dimensión dentro de la función académica, que aquí está cómo se relaciona el pequeño con las y los demás dentro del grupo, cómo está relacionado el ámbito con el maestro, cómo se lleva el maestro, el docente con la o el pequeño, cómo es el espacio inclusive del salón, cómo se está implementando pues estos programas o medios educativos y también el ámbito dentro de la institución escolar. Y aquí también entra algo muy interesante.
La maestra María Asunción, creo que era, bueno, maestra María, usted me corrige si no es así. Usted me dijo que estaba trabajando con esta parte de implementar o ver las clases dentro de comunidad, ¿no? Sí, ¿verdad? Usted había comentado de esta parte y es preocupante cómo también hay como que una función de aprendizaje o de educación significativa en esa etapa. Aquí también dentro de esta dimensión es interesante ver cómo se va como que actuando mediante esta intervención. Algo que también es muy habitualizado es que por usos y costumbres también en comunidad, pues las y los estudiantes solo llegan a la primaria y hasta ahí, ¿no? Por conocimientos básicos, ¿no? Entonces también por eso ahí también se va identificando también esta parte de lo que se va desarrollando a lo largo dentro del aspecto de la dimensión académica, de los ámbitos y las áreas de intervención. Entonces, esta parte también es como ir revisando la institución escolar, por qué pasa esto, qué se está desarrollando y cómo también hay un aspecto dentro de las creencias, dentro de la intervención de la familia para poder ir abordando el tema de la educación. ¿Ok? Esto también, pues es algo muy significativo, ¿no? Porque también se trabaja mediante esa mediación. Inclusive es como que ir anclando también la capacidad y la potencialidad de las personas que tal vez a veces solo cursan el primer año o tal vez sí hasta sexto grado de primaria, ¿no? Porque a veces solo es por conocimiento básico que dicen culturalmente con que sepa leer y escribir y contar y pues ya no necesitamos más, ¿no? Entonces es algo también que va a ir pasando. Hay una parte de la dimensión socioambiental, que esto también es como Decía que, por ahí, maestro, una persona, que su hijo no le entendía o no le agarraba mucho a la cuestión académica y le dice, pues yo creo que mejor, dice, no tiene caso que sigas perdiendo tu tiempo en la escuela, dice, porque el papá del muchacho era vende o es vende carnitas. Entonces dice, ¿para qué quieres seguir llegando a la escuela si tú vas a hacer lo mismo que yo? Tú vas a ser vendedor de carnitas. Olvídate, deja de estar llegando a la escuela ya. Si no se te queda, no le captas, dice, déjalo mejor. Y como decía usted hace rato, a veces por cultura de las comunidades, sobre todo en zonas indígenas, de lo que acaba de decir usted, en esas zonas indígenas por lo regular, como quien dice, nada más llegan a aprender las cuestiones básicas, así como lo dijo usted, porque alumnas y alumnos ahorita de secundaria, por ejemplo, nosotros con toda la pena del mundo y con todos los cuidados que debemos de tener para preservar la integridad emocional y física de esos alumnos, los teníamos que resguardar como por debajo del agua, porque nosotros en nuestra escuela hemos tenido hasta matrimonios dentro del salón de clase, porque papá y mamá les dan autorización de ser novios y al rato ya les son permisivos los papás y ya viven las chamacas con los chamacos, no dicen nada en la escuela, pero ellos llegan juntos a la escuela como matrimonio. Hemos tenido 3 o 4 parejitas por ahí, maestro. Y pues esas personitas, pues con trabajo, si logran salir de la secundaria, pues ya no pueden aspirar a más. De ahí vienen los embarazos. El hombre pues se tiene que poner a trabajar en lo que encuentre y pues la mujer a dedicarse a sus hijos. Esa es la cuestión pues, de zonas indígenas, de muchas familias. y es lo relativo, ¿no? Que es un aspecto también que se va como que observando y vivenciado también en la actualidad, ¿no? Hay una parte de la educación sexual integral que tal vez inclusive en esta parte de las funciones educativas no se implementan. Bueno, yo soy sexólogo y tengo como que esta parte también del acompañamiento en la ESI, que sí, inclusive es sorprendente la magnitud, ¿no? Y tal vez sí ya entra como un grado de necesidades educativas especiales, ver que llega tal vez una adolescente embarazada, que va a tener un punto de atención diferente, ¿no? Que la dimensión socioambiental va a ser diferente, ¿no? Entonces también ahí se va interactuando dentro de una caracterología diferente, ¿no? Entonces, es sorprendente inclusive cómo podemos ir como que desarrollando estas, pues bueno, altibajos dentro de la potencialidad académica, pero también deserciones por algunos procesos culturales. Y esto también se trabaja mucho en el diagnóstico para también ir viendo la dimensión socioambiental, en cómo es la cultura de casa, en cómo también se va como que implementando. No tiene mucho, ayer platicaba con un padre de familia, tiene un pequeñín y él ya no va a la escuela, ¿no? Entonces yo le pregunto que por qué y él dice, no, ya no quiero ir a la escuela porque no me gusta, esconde la mochila, el papá lo lleva,
pero lamentablemente él no quiere ir a la escuela porque le gustó trabajar, ¿no? Entonces ahí vemos como que esta parte de los modelos, por eso hace rato empezábamos con los modelos, ¿no? El modelo que nosotros marcamos también para interactuar, el modelo por aprendizaje que también a veces tienen los pequeños, ¿no? Entonces ven como que esta parte también de cómo van como que adquiriendo alguna capacidad también dentro de lo que les va como que reestructurando su estilo de vida. Y ahí entra mucho el aspecto socioambiental, en cómo está el ambiente, cómo la sociedad va interviniendo y cómo el ámbito del desarrollo también se va unificando, ¿no? Entonces, es algo también bien interesante también a poder ir como que revisando e integrando para ir conociendo mucho la capacidad de las y los pequeños, ¿ok? Entonces, pues sí es tema muy interesante también ver eso dentro de esta parte del diagnóstico, porque también podemos ir como que si usamos técnica de la entrevista y le preguntamos tal vez a las y a los pequeños, ¿y por qué ya no quieres estudiar o qué pasa? Pues también van a ir como que dando indicaciones de es que no me gusta, es que tal vez me gusta mi trabajar, ¿no? O tal vez mi papá y mi mamá me dicen que solo voy a estudiar este grado y por eso ya no le echo ganas, ¿no? Entonces podemos ir como que ir revisando y también descubriendo algunas cuestiones de las y los pequeños cuando vamos como que revisando todo esto. Y aunado a esto también hay una función dentro de los límites del diagnóstico escolar. Sí, podemos ir como que realizando toda esta recopilación de datos, pero en algunos casos vamos a tener límites, ¿no? Dentro de esta parte del diagnóstico escolar. El primero es esta parte del diagnóstico escolar por el límite justo de la escuela, que pues no nos encontramos en la escuela, como la maestra Ceci, que no está frente a grupo, pues tal vez sea una limitante no poder estar frente a grupo y poder tener tal vez a la población en físico y en sí y en activación, pero pues busca las medidas alternativas para poder ir procesando. Hace rato comentaba que no está frente a grupo, entonces eso a veces nos limita también como que ir viendo cómo ir revisando los diagnósticos, ¿no? Hay unas cuestiones también dentro de los límites familiares, tal vez entrevista con papá y les digan, no, a mí no me interesa, mi hijo tal vez está bien, está negando la causa, no quieren ver la situación, ¿no? O justo pasa esto dentro de lo cultural, pues él solo va a estudiar la primaria y pues no tiene caso que se le vaya interviniendo. Hay límites dentro de la calidad personal y esto cuando pues prácticamente se aplican las pruebas y pues prácticamente al momento de diagnosticar, el individuo tal vez dice o la persona evaluada dice que no lo tiene o no quiere llevar un avance o justo se involucra esta capacidad del límite familiar. Y también hay una parte dentro de nuestros límites como diagnosticadores. Esto también cuando no tenemos como que las características de la personalidad para poder evaluar, o tal vez tenemos problemas personales y no podemos llevar a cabo una evaluación, ¿no? O inclusive nuestro análisis de datos o lo que estemos recopilando con información, pues tal vez no sea algo relativo a lo que nosotros estemos buscando o nosotras queramos trabajar, ¿no? Entonces, parte de esto también es importante al momento de poder implementar un diagnóstico, ¿no? Entonces son elementos que también vamos como que planteando y van a ir como que dando la apertura también para ir implementando la secuencia del diagnóstico. Em, Esta parte también al momento, bueno, ya viendo casi toda esta pequeña cronología de la introducción a lo teórico, también vienen las fases del diagnóstico y también cómo podemos nosotros realizar el diagnóstico. Pues prácticamente debemos de recolectar todos los datos iniciales con el cual vamos a ir pues prácticamente determinando el tipo de necesidad que vamos a revisar y vamos a intervenir, ¿no? Debemos de diseñar el diagnóstico, debemos de tener los instrumentos y las técnicas a llevar a cabo. Los instrumentos pueden ser pruebas proyectivas, pruebas psicométricas, y las técnicas puede ser participación activa, observación activa, esta parte de la entrevista, ¿no? Y cómo vamos a ir recolectando pues prácticamente toda esta parte de la información. Vamos a ir como que viendo el diseño del programa específico para poder reeducar o intervenir y el informe en donde vamos a tener ya el diseño de la intervención, que eso es lo que van a entregar ustedes como un trabajo final. Entonces, como van a haber fases o etapas del diagnóstico, pues ya hace rato comentábamos un poquito de esta parte de las etapas del diagnóstico.
en donde podemos ir como que viendo desde lo grupal, luego ir como que haciendo el modelo del diagnóstico por análisis, luego el individual. Pues debemos de cumplir con pues prácticamente con estas etapas o fases del diagnóstico. Está la delimitación de las necesidades diagnósticas, en donde ya tenemos la compilación de todo y vamos regresando a lo que vamos a ir trabajando. Está la formulación de la actuación diagnóstica. Aquí prácticamente vamos viendo qué necesidades vamos a trabajar. Empezamos a recoger la información, esto mediante la aplicación de las pruebas proyectivas, de las pruebas psicométricas, dentro del diagnóstico también que apliquemos, mediante las entrevistas, mediante los cuestionarios que apliquemos también. Formulamos algunas cuestiones dentro de las hipótesis, contrastamos algunas cuestiones que van a ser asertivas a lo que he evaluado, sacamos resultados, tomamos la decisión para poder diseñar el programa de intervención y posterior a eso damos como que el informe final y trabajamos mediante esta parte de la evaluación continua. El informe diagnóstico, pues prácticamente es un testimonio acerca de lo que vamos a ir revisando en el diagnóstico. Esto lo vamos a, bueno, esto lo estoy adelantando ahorita casi al final porque es lo que vamos a estar revisando en la próxima clase, en cómo va a ir estructurado el informe para que también vayan viendo detalladamente qué es lo que vamos a realizar. Pues prácticamente este informe, perdón, del diagnóstico se va adaptando a la pues, necesidad de la o el alumno. Hay aspectos importantes a retomar, como ficha técnica o esta parte de la ficha de identificación, el motivo tal vez de consulta, donde viene la relatoría de lo que se haya aplicado, las pruebas que ustedes van a presentar y pues el contraste de las hipótesis formuladas, ¿no? Entonces aquí también vamos a ir viendo cómo que el documento, vamos a ir viendo pues prácticamente ustedes como principales diagnosticadores, como autores del campo de intervención que van a desarrollar, van a poner los datos de la persona que diagnosticaron, van a marcar el objetivo general del proceso del diagnóstico, las técnicas para recolectar la información, que pues pueden ser estas que les decía yo, psicométricas, proyectivas, las subjetivas y las objetivas, la metodología que se utiliza en el proceso del diagnóstico, tal vez trabajen solo con pruebas proyectivas y se presenten frente a grupo, entregando hojas, entregando frases incompletas, ¿no? Van a ir viendo, revisando esta parte del análisis de los datos obtenidos y van a ir anclando las conclusiones, ¿no? Que es, en conclusión, pues pasó que esto salió en el diagnóstico en base a la prueba aplicada, revisé coeficiente intelectual, ¿no? Y pues prácticamente, pues una se va a hacer como que esta parte del informe basado en alguna teoría, una basada en las técnicas, que es lo que también se remite cuando se aplican psicométricos y proyectivos. O, de las teorías, pues ahí se puede revisar la imagen piagetana, constructivismo con Chomsky y Vygotsky, también a Montessori, que entra mucho en esta capacidad también de revisión educativa y algunos informes basados en el problema, que estos son los que habitualmente se integran como un motivo de consulta, ¿no? En la escuela tal se encuentra la situación de X alumno y presenta las siguientes situaciones, ¿no? Entonces, eso trae como datos básicos, también viene como una organización dentro de la función del informe y prácticamente se va como que bueno, contrastando los resultados y concretizando con lo que se va a ir implementando en una metodología de intervención. Entonces, eso se va como que pues implementando, ¿no? Entonces, para la próxima clase vamos a tener como que esta función de la preparación para que también no se vayan con duditas. Y bueno, de momento, pues sí sería como que interesante que vayan revisando poco a poco, tal vez algún diagnóstico que vayan a implementar, o si están frente a grupo y tienen la oportunidad de pedir, no sé, a algún docente, algún punto de observación que hayan pues visualizado justo en el grupo para poder ir ahorrando un poquito más de tiempo. O bien también como que ir trabajando en un proceso de diagnóstico de alguna necesidad educativa que tal vez quieran trabajar. ¿Ok?
Entonces, si tal vez no tengo la población o no tengo nada de esto, pero tal vez a mí me gustaría ir viendo cómo se puede diagnosticar, no sé, el tartamudeo, la dislalia, no sé, la disgrafía, la discalculia, no sé, en algunas funciones de necesidades educativas, pues puedo como que ir revisando también este programa de diagnóstico, cómo diagnosticar un poquito de esto, que sí va a tener como que esto un poquito más de trabajo en un fundamento teórico, pero pues también va a ir como que abonando por si en algún momento no tienen, bueno, al sujeto o al alumno para poder efectuar el diagnóstico, ¿no? Entonces eso también Maestro, es tengo una lo duda. habitualizado. Sí, maestra María. El diagnóstico se debe de aplicar a un grupo general de alumnos o a alumnos que ya tengamos identificado con cierta necesidad educativa especial. Si ya tienen el alumno diagnosticado, pues ahí se ahorran bastante tiempo. Ya solo sería ir implementando con el alumno que ya tienen identificado, ¿no? Entonces, Sí, es porque a lo... mí me pasa lo mismo que la maestra Ceci. Yo no estoy frente al grupo. Ujú, Sin embargo, pues los maestros reportan a nosotros quienes tienen claro. cierto problema o necesidad educativa. Entonces, pues por ahí ya tengo focalizado a unos alumnos que en ese caso yo estaba planeando pues hacerlo de manera ya directa con esos alumnos que me reportaron. Perfecto, eso puede efectuarlo, maestra Asunción, ya sin problemas, si ya tiene el testimonio, ya tiene como que ya la selección del alumno, pues ya solo ir como que desarrollando esta parte del taller de la elaboración del diagnóstico, que aquí ya sería como que una En este práctica. caso, Ujú. maestro, por ejemplo, estos alumnos, me informa el maestro que pues son alumnos que llegaron a primer grado, pues ya llevamos un buen tramo recorrido del primer grado, pero me dice el maestro que estos alumnos no saben leer ni escribir. Entonces, ¿qué prueba diagnóstica tendría yo que aplicarles a ellos? Si no saben leer ni escribir, está esta parte de las pruebas. Bueno, hay unas, bueno, yo les voy a facilitar la próxima semana algunas pruebas para ir como que ir viendo esta parte de la capacidad de la lectoescritura, reconocimiento de palabras. Hay una parte que es también psicométrico, que es que se aplica mucho en seguimiento de símbolos para poder ir como que revisando lo que está pasando. Otra, está también ir como que revisando el coeficiente intelectual que tienen las y los pequeños, en percepciones, en esta parte de lo sensorial y lo motriz también, ¿no? Entonces, cuando ya encontramos si hay como que deficiencia de lectura y escritura, pues hay como que pues hay alguna alteración del aprendizaje, ¿no? Entonces, Eso. les voy a mandar como que un compendio de pruebas básicas porque no vamos a centrarnos en unas guías súper, porque hay, bueno, hay bastantes baterías que se pueden ir trabajando, la verdad, pero van a ser un poquito más laboriosas y el proceso de la materia pues sí está algo pues reducida, ¿no? Tenemos 3 semanas para poder trabajar un taller de elaboración de diagnóstico psicopedagógico, pero vamos a ir trabajando tal vez con algo que les dé a ustedes como que una introducción y ya después pueden ir como que probando otras baterías y si está en mi disponibilidad también se los voy a ir facilitando para que vayan como que aplicándola también y vayan probando cuáles resultados teniendo y cada una de estas acciones, ¿no? Entonces, Maestro, sí, perdón. maestra Luz, sí, la escucho. Por ejemplo, igual ese manual del DSM-5 puede servir, ¿no? Para Eh, diagnosticar diferentes características. El DSM-5 como manual, bueno, el DSM-5 les va a servir para ir identificando trastornos de la personalidad. De hecho, en Ajá, el DSM-5 está el TDAH, está autismo, a eso me entonces, refería. exacto, sí, el Por las DSM-5, características que pueda tener el alumno, porque, bueno, no sé, estoy escuchando eso de los test y sí se me hace como que un poco así medio extraño, pero yo creo que también en el manual ya ve que viene, sí, bueno, lo que yo he revisado de que viene así, por ejemplo, las características, por ujú, ejemplo, de autismo, ¿no? Probablemente, y ya como ir marcando las características para identificar a mi alumno también me pudiera servir. exacto, exacto, maestra Luz. Bueno, el DSM-5 es más para esta parte de algunas distorsiones de la personalidad. Ok, También viene mucho esta parte y claro, viene esta parte de la clasificación, viene cómo se ajá. evalúa en el DSM-5, si presenta 5 de las siguientes características, no, ya se va como que implementando. Ya usar DSM-5 ya es entrar en un modelo médico,
que es más Ah, dentro de lo ok, biológico y lo del neurodesarrollo. ok, Ujú. Entonces, ok. es también ir viendo desde qué lado me voy a ir como que dirigiendo. Pero, o ¿Sale? sea, pero sí me puede Sí, servir como sí, apoyo, vamos a sí, suponer. no. De Ah, hecho, ok, el DSM-5 si lo tienen, lo pueden ocupar sin problemas. ok, Ujú. gracias. Perfecto. Bien. Entonces, eso es lo que se va a ir remitiendo. La próxima clase vamos a ir como que abonando todo esto, e igual, bueno, igual les paso el DSM-5 en digital para que puedan tenerlo en el móvil y también, bueno, pues es que son bastantes hojotas, ¿no? Entonces también es como que, dale una buena revisada para ir integrando también alguna alteración de la personalidad ahí y ir explorando la metodología también que vamos a ir desarrollando. Entonces, la próxima semana vamos a trabajar con esta parte del informe. Bueno, la elaboración del diagnóstico, pues solo es el diagnóstico tal cual, después de aplicar las pruebas. Después toca hacer el informe final con los resultados, con las conclusiones, con la metodología que nosotras vamos a ir procesando para poder intervenir sobre lo que ya diagnosticamos, ¿no? Viene la ficha de identificación, también les voy a ir como que presentando cómo va a ir estructurado eso para que también puedan trabajarlo dentro de un llenado de formulario y ya solo ir como que ir sellando y anclando lo que estén trabajando de manera explorativa ustedes con, bueno, el alumno o la alumna que hayan identificado. O si en dado caso no hay sujeto a investigar, pues ya ir como que revisando alguna necesidad educativa que les gustaría trabajar. Ujú. Bien, ¿alguna duda, algún comentario que tengan antes de cerrar pues la sesión del día de hoy? Maestro, una pregunta, ¿para cuándo nos se vería lo que usted nos va a compartir? Sería para el próximo viernes 9 de diciembre a las 6 de la tarde. Ajá, y en el transcurso de esta semana, igual me pueden ir mandando mensajitos sobre algunas cuestiones que tengan en dudas o tal vez les aparezca alguna otra función y con gusto pues voy a estar atento a cada uno de los mensajitos. Y ya pues ya vamos acompañando en el transcurso de la semana, ¿no? Entonces ahorita pueden ir avanzando, revisando tal vez a alguna personita que ya tienen identificada o tal vez van a investigar algún tema que tal vez les cause interés, ¿no? Y ya en lo que toca para el día viernes va a ser solo el bosquejo de la presentación del informe y es como van a ir trabajando y al final va a ser el producto final, ¿no? El llenado del informe, los resultados y pues la metodología de intervención que tal vez ustedes van a efectuar para poder ir acompañando pues el diagnóstico que hayan pues presentado o elegido, ¿no? Entonces, eso va a ser para poder ir revisando el contenido de la materia. Y como es un taller de elaboración de diagnóstico psicopedagógico, pues no es tan tajante como ya búscame el personal, diagnostícalo, ya aplícalo, sino es como que ir introduciéndolo más que nada a una práctica para poder ir afinando algunos detalles y también para ir aprendiendo y reaprendiendo sobre las cuestiones para poder diagnosticar. Por eso quería yo en esta primera sesión, pues trabajar con mucho este marco teórico y ya pues la próxima semana ya solo es boquejo para llevarlo a la práctica. ¿Ok? Maestro, una Bien. preguntita. ¿Solamente vamos a elegir un tipo de test para aplicar a los alumnos o al alumno en este caso que vayamos a diagnosticar? Sí, sí, si gustan pueden aplicar solamente uno o pueden aplicar tal vez una batería de test. Yo le repito, yo la próxima semana les voy a facilitar algunos formatos que son muy básicos para poder evaluar autoestima, para poder evaluar lectoescritura, ¿no? Entonces, tal vez les mande yo una batería de 4 o 5 pruebas para poder aplicarlas, ¿no? Entonces ahí también pueden ir rescatando. Y si en dado caso ustedes quieren aplicar alguna otra prueba, bienvenido va a ser para que puedan ir fortaleciendo su capacidad de recepción de información y poder concluir el informe final. Ujú. Ok, maestro. Sí, sí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿dudas o comentarios? ¿Ya ninguna? ¿No? Ya Bueno, ninguna más. Por lo pronto, ok. si nace al ratito, pues ahí le mando un mensajito a No, sí, medianoche. sí, con gusto. En No la son, semana, maestro, no se preocupe, en la semana lo molestaremos. no son molestias. De hecho, para eso estoy, ¿no? También para ir como que ir caminando con ustedes y ir como que apoyándoles en lo que más
pueda servirles y más que nada, pues que la materia pues se vaya construyendo dentro de este dinamismo como grupo, aunque estemos dispersadas y pues prácticamente anclarnos dentro de este tipo de acompañamiento. ¿Sale, vale? Pues bueno, eso es Sí, todo de mi maestro. parte. La verdad, me dio mucho gusto verles, saludarles. Ya tenía tiempo que, bueno, creo que ya tenía un chorro de tiempo que no les veía. Entonces, pues Empate, maestro. agradecido de volver a coincidir con cada una de ustedes y Igualmente, espero que profe. los resultados pues se cumplan pues de manera formidable. Que pasen excelente noche, nos Gracias, estamos viendo maestro. pronto. Muchas Igualmente, maestro. gracias. Buen fin Hasta de luego. semana. Gracias. Hasta Gracias. Igualmente, luego. bendiciones. Que descansen. Bye. Adiós. Adiós. Bonito descanso.